corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
las imágenes del sur de Argentina y la música de Barak, en Espíritu Santo, comenzamos este día miércoles compartiendo la palabra de Dios desde Casa de Oración Maryland, aquí en Estados Unidos, en donde estamos acercándonos al comienzo del invierno y nos gozamos cada día que podamos compartir esta hermosa palabra. Estamos estudiando un libro nuevo, estamos aprendiendo de la palabra de Dios y hoy el tema va a ser las contiendas, una muestra de inmadurez. Es normal que dentro de todas las iglesias, no hay iglesia que no pueda pasar por contiendas. Entonces es muy importante aprender a detectar a tiempo y a buscar la mejor solución, siempre bíblicamente, para poder terminar rápidamente con cualquier tipo de contienda que surja dentro del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque derramaste de tu Espíritu Santo. Aquel día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Y hasta que la iglesia sea levantada, ese Espíritu Santo está cuidando de todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ese Espíritu Santo son las aras, la garantía de la salvación. Y a su vez el Espíritu Santo es quien nos revela todo lo que Cristo dejó en la palabra de Dios. Por eso, Señor, en esta noche, sabiendo que tú has llamado, como a cada uno de nosotros, de las tinieblas a la luz admirable, a mi hermano Osman, y los ha preparado para que esté hoy enseñando esta clase, bendícenos a través de la palabra y que podamos disfrutar y aprender cada día más de tu palabra. Hermano Osman, la paz del Señor, buenas noches, bienvenido. Amén, pastor. Gracias. Amén. Dios los bendiga a cada uno, hermanos. Le damos gracias al Señor por esta noche que nos regala de poder estar aquí reunidos, de poder seguir aprendiendo de su palabra. También le damos la bienvenida y un saludo a todos aquellos que escuchan por las redes sociales o que escucharán después, que podamos ser cada día edificados por su palabra. Le damos gracias al Señor que podamos aprender, que podamos consolidarnos cada día más, que podamos poner por práctica cada cosa que aprendemos de la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos una vez más, ¿verdad? Cada noche aprendemos, cada noche el Señor quiere hablarnos, que estemos atentos a su voz y le damos gracias Señor por lo que tú haces cada día en nuestras vidas. Dirígenos conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, que Él es el mejor maestro. Tu palabra dice que Él nos enseñará todas las cosas y nosotros queremos aprender de Él, que Él nos enseñe esta palabra, cada cosa que digamos que sea guiada por tu glorioso Espíritu Santo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que estemos atentos, Señor, en esta hora, que podamos comprender, que tú nos enseñes. Gracias por lo que tú nos has dado este día. Podemos estar en paz, podemos estar tranquilos, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú nos has llamado, Señor, para poder compartir, para poder gozarnos en amor, en verdad, en espíritu. Y aquí está tu iglesia, Señor, una vez más, que tiene sed y hambre de justicia, hambre de tu palabra, Señor, de querer conocerte más a ti. Tú eres nuestro todo, solamente dependemos de ti, dependemos de tu palabra, que es maravillosa, que es
sumamente impactante para nuestras vidas. Gracias, Señor, por dejarla ahí y que nosotros tenemos ese tesoro a nuestro alcance y que hoy podemos seguir aprendiendo más. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y a mi Espíritu Santo. Amén, amén. Como decía el pastor, la enseñanza de hoy, hermanos, es el estudio bíblico número 6. Estamos aprendiendo el carácter cristiano ideal. Esas son las lecciones que vamos a estar viendo, ¿verdad? Creo que son 3 lecciones. Y qué es lo que Dios requiere de nosotros, ¿verdad? El carácter cristiano ideal. Pero hoy vamos a ver, como también decía el pastor ayer, la contraparte. Lo que Dios no quiere de nosotros, ¿verdad? Lo que Dios no quiere que hagamos, que no nos comportemos de esta manera. Ayer nuestra hermana Ilbea hablaba del servicio a Dios, de servir con amor. Eso quiere de Dios, ¿verdad? Ese es el carácter del cristiano. Pero ahora vamos a ver lo que no quiere el Señor de nosotros. Y vamos a comenzar este estudio. Está preparado yo lo hice para una sola clase. Esperemos que la terminemos. Y vamos a comenzar. Dice, los objetivos, dice, conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia cristiana, ¿verdad? A la paz, de vivir todos en armonía, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos en amor, que nos gocemos cada vez que compartimos, cada vez que hablamos de su palabra, cada vez que convivimos. El Señor quiere que estemos en paz, ¿verdad? Que vivamos en paz. Segundo, interiorizar la actitud pacificadora como parte del carácter cristiano, o sea, hacerlo un hecho en nuestra vida. Aplicar a la conducta los principios sobre las buenas relaciones entre los hermanos, ¿verdad? En un solo espíritu, en un solo sentir. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo, no hay 2 cuerpos. Todos tenemos que dirigirnos por el mismo camino y eso es lo que nos manda el Señor, ¿verdad? Las buenas relaciones, que cultivemos siempre ese amor fraternal de que tanto habla la palabra de Dios. El pensamiento central, la actitud de pleitos, celos y contiendas entre hermanos es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro. Celos y contiendas, pleitos, disensiones, están fuera de la familia de Cristo. Eso no tiene que existir en la familia de Cristo. El orgullo, la soberbia, la altivez no tienen cabida en la familia de Cristo. Y Pablo les va a hablar a los corintios. Los corintios, cuando Pablo escribe esta carta, tal vez tendrían unos 3 años de que había sido fundada. O sea que podemos decir que eran niños espirituales, ¿verdad? Pero Pablo los va a exhortar, y esto es lo importante, hermanos. Pablo va a exhortar a la iglesia de Corintios, pero no para desecharlos, sino para enseñarles que cómo es la manera que requiere Dios de que nosotros vivamos, ¿verdad? Enseñarles a que se arrepientan. Entre ellos había contienda, como vamos a leer, ¿verdad? En 1 Corintios 3 había contiendas, disensiones, había pleitos, a tal grado que tenían que ir a los tribunales, y Pablo los va a exhortar para que ellos recuerden qué es lo que Cristo ha hecho por ellos. Y lo vamos a ver, hermanos, cuando vamos a leer en el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, cómo Pablo les recuerda de dónde vinieron ellos, qué es lo que eran ellos y qué es lo que Cristo ha hecho por ellos. Por lo tanto, él les va a instruir para que ellos vivan una vida que requiere Dios de nosotros, una vida santa, piadosa, agradable a Dios. Y vamos a 1 Corintios capítulo 3. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. Ahí está, quien tenga el libro está en el libro. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche
y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Ahí vamos a quedarnos. Ese es 1 Corintios 3, del 1 al 5. La iglesia de Corintios, vamos a en la introducción que hace Pablo a su carta. Y esta iglesia, hermanos, había sido bendecida de sobremanera con todo don espiritual. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Estoy en el 5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían todos los dones. La iglesia de Corinto tenía los dones que todos los dones, ellos de profecía, de sanidad, los dones que podemos hablar en la palabra de Dios, y ellos habían sido enriquecidos, bendecidos con todos estos dones. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero en el versículo 10 comienza Pablo: os ruego, dice Pablo. Es una forma de decir, os suplico. Es una forma de decir, por favor, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A eso es lo que les quería llevar Pablo, a esta exhortación, para que entre ellos no hubieran estas divisiones, como leíamos en el capítulo 3. En la iglesia de Corintios habían hecho divisiones, ¿verdad? Por lo cual decían, bueno, unos son de Pablo, otros son de Apolos, pero como Pablo dice aquí, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 1, vemos que Pablo le dice, bueno, ni Pablo ni Apolos murió por ustedes, sino que fue Cristo quien murió por ustedes. Por lo tanto, recuerden esto, que ustedes fueron llamados por Cristo. Y nosotros, dice Pablo, lo único que somos servidores. Así que nosotros no tiene que ser una causa de división entre vosotros. Pero el pueblo de Corinto se estaba comportando de una manera, podemos decir, irracional. No comprendían como niños espirituales. Por eso dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. Y esta palabra carnales, cuando leemos aquí, dice, viene del término, se traduce del griego sarkikos, que significa pertinente a la carne, corporalmente, temporal, animal y regenerado, material, carnal, descendencia. Es un término griego y es la palabra griega sarkikos. Estos hermanos estaban actuando ¿en qué? En la carne. Estaban actuando en la carne. Y una cosa importante, hermanos, no es que existan tres tipos de personas, ¿verdad?
nosotros entendemos que existe el hombre natural, ¿verdad? El hombre natural es aquel que no conoce de Dios, es aquel que no es nacido de Dios. Y existe el hombre espiritual, ¿verdad? El que ha sido regenerado, el que ha nacido de nuevo. Pero en este hombre espiritual, en la familia de Cristo, Pablo hace una subdivisión, ¿verdad? Están estos hermanos que se comportan de una manera que carnal. Y en la traducción, les voy a leer en otra traducción, porque esta palabra carnal se dice de otra manera. Es en la Nueva Versión Internacional. Dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes. Es otra traducción, ¿verdad? Otra de la Biblia, dice. Yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. A inmaduros. Esta palabra podríamos ponerlo carnales, podríamos decirle hermanos inmaduros, ¿verdad? Tal vez podría ser podríamos decirle de esa manera, inmaduros, personas que se comportaban inmaduramente. Entonces, cuando leemos el término sarquicos, podríamos decir inmaduros, personas que actuaban conforme a la carne, todavía eran seducidos por la carne, ¿verdad? Y se comportaban como niños espirituales. Dice, con los métodos de pregunta que hace Pablo, un método didáctico de interrogación, Pablo hace un diagnóstico de la iglesia de Corinto. El resultado es que aunque ellos tenían todos los dones en ejercicio, realmente eran carnales. Vivían acorde a los sentidos naturales y necesitaban entender cómo es la vida práctica del verdadero cristiano. Hermanos, ¿qué enseñanza nos deja esta primera, podríamos decir, este primer párrafo? De que la iglesia tenía los dones, tenía todos los dones. Si podríamos sacar una enseñanza es que no, los dones no son una evidencia de una vida espiritual madura, ¿verdad? Porque aunque tenían todos los dones, ellos se comportaban de una forma inmadura. Había contiendas, celos, divisiones entre ellos. Era el cuerpo de Cristo. Pablo los llama hermanos porque eran hermanos. Habían sido lavados con la sangre de Cristo. Y cuando leemos como les digo, en el capítulo 6, cuando leamos el capítulo 6 de 1 Corintios, ahí vamos a ver que ellos sí habían sido lavados, habían sido justificados, habían sido santificados, pero se estaban comportando de una manera carnal, de una manera inmadura, como a niños espirituales. La pregunta era, y el pastor la respondió al principio, puede ser un verdadero cristiano, puede ser carnal o inmaduro. La respuesta es sí, ¿verdad? Por lo que estamos aprendiendo aquí. Y la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, Primera de Juan, capítulo 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Podemos caer en una falta, podemos caer en un error, podemos caer en un pecado. Si decimos que somos perfectos y que nosotros no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo. O sea, Cristo no está en nosotros porque estamos mintiendo
estamos haciendo creer algo que no es cierto. Por lo tanto, pueden existir hermanos carnales. Pero quiero hacer un énfasis en esto. Los hermanos carnales o niños espirituales se ven en la primera etapa de que cuando llegamos a Cristo. Porque cuando llegamos a Cristo no comprendemos muchas cosas. Y puede ser que no estemos de acuerdo en muchas cosas. Porque no tenemos un conocimiento adecuado de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como explicaba el pastor, y esta clase va relacionada con una enseñanza que él dio en la iglesia hace como tres domingos, creo. Que así como un niño, ¿verdad? Nosotros ponemos el ejemplo de un niño. Ese niño tiene que ir creciendo, ¿verdad? Ese niño no se queda para siempre en una etapa de niñez, sino que tiene que ir creciendo, ¿verdad? Y a un niño se le soporta los berrinches, ¿verdad? Porque es un niño, actúa de una manera muchas veces inadecuada. Como dice Pablo, cuando era niño pensaba como niño, ¿verdad? Porque es un niño, ¿verdad? Pero eso es una etapa, es un proceso. Ese niño tiene que crecer. Y a eso nos manda la palabra de Dios. A crecer espiritualmente cada día. Ese niño va a crecer y se va a hacer un adulto. Lo mismo es un cristiano. Cuando nosotros llegamos y somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios, empieza un proceso. Ese proceso se le llama proceso de santificación. Por lo tanto, no nos podemos quedar como niños espirituales, de que cualquier cosa nos va a molestar, o por cualquier cosa vamos a causar divisiones o contiendas. Y por eso Pablo viene y exhorta a esta iglesia para que ellos se arrepientan y puedan realmente retomar el camino por lo que fueron llamados. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles, dice, para que seáis irreprensibles, ¿verdad? Es un proceso. El Espíritu Santo que mora en el interior del cristiano está actuando siempre, de tal manera de que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. De nada sirve ser un buen predicador, de nada sirve ser un buen maestro, de nada sirve ser un buen evangelista, de nada sirve hacer tantas cosas en la iglesia si no somos conformados a la imagen de Cristo. Ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Por eso Pablo viene y exhorta a esta iglesia para que ellos sean conformados a la imagen de Cristo y no se queden en esos pleitos, en esas divisiones. Primer punto. Los cristianos corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual. Aquí lo está diciendo Pablo en 1 Corintios de 3 al 1 al 5 que leímos. Los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra. No pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra. Por eso dice, os di a beber leche. Son las primeras cosas que aprendemos, ¿verdad? Cuando llegamos por primera vez, no podemos entender muchas cosas. Por lo tanto, el pastor, el líder tiene que ser sabio, cómo tratar con cada hermano, ¿verdad? Porque no se puede tratar de la misma manera a alguien que lleva 5, 7, 10 años en la iglesia, a alguien que todavía lleva 3, 4, 5 meses. Dice, los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra. En el versículo 1, Pablo amonesta a los corintios en relación a su estancamiento.
a su estancamiento. Esto es lo que no debe pasar, hermanos. Estancarse. No debemos estancarnos, como le digo. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Somos llamados a tener un corazón humilde, un corazón de mansedumbre. Somos llamados a fomentar la paz, como leíamos en el objetivo, ¿verdad? No somos llamados a causar división, sino más bien a unir. El cuerpo de Cristo tiene que estar unidos, guiados por la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no puede hablarles, es así de tal manera que el apóstol no puede hablarles como a creyentes espirituales, sino como a carnales y niños en Cristo. Pablo tuvo que amonestarlos y volverles a decir quiénes eran ellos, lo que Cristo había hecho por ellos. Y aquí dice, miren, ¿acaso está dividido Cristo, verdad? Porque ellos decían que uno era de Apolo, otros de Pablo, otros de Cefas o Pedro. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Les dice. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, y él hace un nombre aquí, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea haga vana la cruz de Cristo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Pablo les va a hacer entender de que no tiene que existir esa división entre ellos, de seguir a un hombre, ¿verdad? Por muy elocuente que pueda ser un predicador, no se sigue al hombre, sino se sigue a Cristo. Y Pablo por eso les dice, bueno, nosotros solamente somos servidores. Y en otra parte de las escrituras dice Pablo, nosotros somos colaboradores de Cristo, servidores, siervos de él. Y hemos venido a predicar la palabra, dice, la palabra del evangelio, la palabra de la cruz. Y no con sabiduría de hombre. No con sabiduría de hombre, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando Pablo se presenta a ellos, dice, vengo delante de ustedes con mucho temor. ¿Por qué? Porque no quiero hablar con sabiduría de hombre, sino que quiero que el poder del Espíritu Santo actúe para que su fe no esté fundada en los hombres, sino en Cristo, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, cómo la iglesia de Corintios estaba en una etapa de niñez espiritual. Dice, con ellos sabemos que el propósito de la carta no es destituirlos de su pertenencia a Cristo. Indudable que no, ese no era el propósito que Pablo quería hacer, sino más bien a exhortarlos, a animarlos, a que recapacitaran, a que se arrepintieran, a que entendieran quién era Cristo y quién era el hombre. Dice, sino a estimular a crecer en el Señor. Nuestra actitud hacia hermanos débiles en su fe debe ser la misma. No condenarles, sino estimularlos a madurar en Cristo. A madurar en Cristo. Y esa es la familia en Cristo. Esa es la familia en Cristo, ayudándose unos con otros. No, como podríamos decir un término, echándole tierra a aquel que está caído. No, sino ayudándole, edificándole con palabras, haciéndole entender quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho por él. Y de una manera, cuando se exhorta, tiene que ser con sabiduría, con la sabiduría del Espíritu Santo, no con una sabiduría de hombre, que la sabiduría de hombre dañará más el corazón del hermano que está caído, sino que tenemos que ser guiados por el poder del Espíritu Santo, aun cuando nosotros tenemos que exhortar, aun cuando tenemos que reprender a un hermano. Tiene que haber sabiduría de lo alto para no dañar más
la situación. En el versículo 2 se hace evidente que cuando los santos no han desarrollado mucho en la fe, tampoco están en capacidad de entender los grandes misterios del Evangelio. Por tanto, en pro de ser pacientes hasta que crecen, hay que alimentarlos con leche. Según Hebreos 5:12, la leche aquí es una referencia a los primeros rudimentos de la doctrina en Cristo. A los primeros rudimentos de la doctrina en Cristo. Esa es la alimentación con leche. Por eso es que siempre tiene que haber sabiduría, ¿verdad? Para poder entender a los hermanos que todavía son unos bebés espirituales, ¿verdad? Para saber cómo tratarlos. Y por eso dice que Pablo no podría tratarlos como a espirituales, sino como a carnales. Y de ahí es que viene la exhortación de 1 Corintios 3, capítulo 3, que estamos estudiando. Dice, sabemos que una de las causas del estancamiento es la falta de oídos abiertos a la palabra y también al hecho de que no haya fe al escuchar dicha palabra. Como leemos, como Hebreos 4:12 dice. Hebreos 4:12. Vayamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, tan eficaz que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, tan eficaz que conoce lo que hay en nuestro interior, tan eficaz es que puede conocer nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios revela todo lo mal que nosotros podamos estar. La palabra es como una espada de dos filos. Es como una espada de dos filos. Es viva y eficaz. Viva y eficaz. Al estudiar el versículo 3 hallamos que los hermanos habían sido carnales por un largo tiempo. La demostración de que aún eran carnales está en el hecho de que todavía se manifestaba entre ellos las obras de la carne. Pablo le menciona aquí tres obras carnales, tales como celos, contiendas y disensiones. Debemos tener claro que un carácter ideal es aquel que está dominado por el fruto del Espíritu Santo. Como le decía al principio, las disensiones, contiendas, celos, envidias, murmuraciones, pleitos, chismes, todo eso no haya cabida en la familia de Cristo. Todo eso tiene que ser desechado. Si puede haber algo en nuestro corazón de eso, tiene que ser desechado. La palabra de Dios dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo. Todas las cosas malas, perversas que había en nuestro interior fueron desechadas, fueron destituidas de nosotros. Nosotros somos una nueva criatura. Tenemos un nuevo corazón. Tenemos una nueva manera de ver la vida. Cuando Cristo nos compró, limpió toda nuestra inmundicia. Por lo tanto, las divisiones, celos, contiendas están desechadas de la familia de Cristo. Dice, y tiene que dar el fruto del Espíritu: gozo, paz, mansedumbre, dominio propio. Todo eso tiene que estar en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Aprender de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí, que soy manso. Cristo
era alguien que vivió esa realidad, que vivió perfectamente todo lo que él enseñaba. Y él nos deja esta enseñanza, la humildad, la mansedumbre. Y nuestra hermana Ilbea leía ayer en Filipenses capítulo 2, que tenemos que tener a todos como superiores a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros tenemos que ser servidores con humildad, viendo a los demás por arriba de nosotros. Eso es humildad, hermanos. Eso es lo que requiere Cristo de nosotros. Eso es lo que requiere la palabra de Dios de nosotros. Que tengamos ese fruto de paz, ese fruto de gozo. Una vida santa, una vida agradable, una vida piadosa, una vida de misericordia. Esa es la vida que le agrada a Dios. Eso es lo que requiere Dios de cada creyente. Segundo punto, dice, el creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. ¿Verdad? Dice, cuando estudiamos el versículo 4, se nos hace evidente que los hermanos de Corinto necesitaban crecimiento y madurez. Algunos no solo creían ser de Pablo y otros de Apolo, sino que también lo confesaban. O sea, ellos no solo decían, sino que, bueno, no solo lo pensaban, ¿verdad? Como decir, bueno, pienso que yo sigo a esta persona, no, sino que ellos decían, no, nosotros vamos aquí con Pablo, bueno, ustedes son de Apolo, bueno, ustedes son de Pedro. Dividida la iglesia de Cristo. Dividida la iglesia de Cristo como que si fueran varios cuerpos. Cuando nosotros sabemos y entendemos por la palabra que es un solo cuerpo dirigido por Cristo. Es la cabeza principal, es el fundamento. Cristo es el fundamento. Por lo tanto, esta iglesia estaba dividida, se comportaba como niños espirituales, que no habían comprendido muchas cosas. Por lo tanto, tiene que venir la exhortación, por lo tanto, tiene que venir la reprensión. Y ellos seguían a uno y seguían a otro. Cuando nosotros sabemos que solamente tenemos que tener nuestra mirada en ¿quién? En el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Él. Solamente tenemos que ver a Cristo. Indudablemente que podemos imitar a hombres de fe, pero no poder poner división entre, bueno, este hombre tiene mucha fe y yo por tanto sigo a este hombre, no. Sino que es Cristo, entender que todo lo que a ese hombre le ha dado, lo que ese hombre es Cristo quien se lo ha dado, por tanto nosotros queremos imitar a ese hombre porque es Cristo quien actúa en ese hombre, ¿verdad? Y ayer también se leía un versículo, déjenme recordar, 2 Corintios, creo que es 2 Corintios 15, vamos a ver si es 2 Corintios 15. No es 1 Corintios entonces. 1 Corintios 15, sí. 1 Corintios 15, versículo 10 dice, Pablo, aquí mismo está hablando en esta carta, porque Pablo le va a exhortar porque esta iglesia realmente estaban haciendo todas las cosas al revés. Estaban haciendo todas las cosas en contra de los mandamientos de Dios. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que lo que él es la gracia de Dios que ha actuado en él. Entonces él reprende a estos hermanos de que
ellos no tienen que ser seguidores de hombres, sino que tienen que comprender que lo que Dios hace, de que lo que nosotros somos, de lo que una persona pueda llegar a ser, es por la gracia de Dios y únicamente por la gracia de Dios. No hay otra manera. Dice, como los corintios pensaban así de Pablo y de Apolos, el escritor les hace saber que eso es fruto de la carnalidad. Dice, hoy vemos proliferar maestros religiosos que atraen la atención de muchos hacia sí mismos. Y esto es tan cierto, hermanos, que pasa hoy en día. Que si usted, yo me quedaba pensando, si usted habla mal de una persona, de los que se le llaman apóstoles, que se le llaman profetas hoy en día, si usted habla mal, y yo esto lo he experimentado, no es que hablar mal, sino que usted les ponga realmente lo que es la palabra de Dios y les diga que lo que ellos están haciendo va en contra de la palabra de Dios. Todas estas personas saltan y defienden a ese apóstol, a ese profeta. Pero si esa persona habla mal de Cristo o va en contra de la palabra de Dios, ellos ni murmuran, ni dicen nada, pero sí defienden a todos estos apóstoles, a todos estos profetas que se han levantado hoy en día. Y como dice aquí el libro, hoy vemos proliferar maestros religiosos que atraen a la atención de muchos hacia sí mismos. O sea, están trayendo con elocuencia, pero no con la palabra de Dios. Y estas personas pueden dar hasta su vida y defienden a estos apóstoles, pero no defienden la palabra de Dios, no defienden el evangelio de la cruz como lo hacía Pablo, que dio hasta su propia vida por defender el evangelio de la cruz. Y él no necesitaba el elogio de los hombres, porque él sabía que todo lo que tenía, como leíamos en Corintios, era por la gracia de Dios, era por la gracia de Dios. Hay que estar alerta acerca de ellos, saber que solamente Jesús nos compró a precio de su propia sangre. Por tanto, es inmadurez espiritual considerar en verdad somos del Señor. Dice, por tanto es madurez espiritual considerar que en verdad somos del Señor. Solamente somos del Señor, solamente somos de Cristo, ¿verdad? No nos hacemos seguidores de hombre. No nos hacemos seguidores de hombre. Por lo tanto, el creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios, sino que esta iglesia se estaba haciendo seguidores de hombre. Por eso Pablo tiene que venir a reprenderlos, a exhortarlos y decirles que ellos fueron comprados con la sangre de Cristo, que ellos fueron lavados con la sangre de Cristo. Vamos al segundo, vamos a otro punto, dice, los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias. Hoy sí vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6, la segunda parte. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, ¿tenéis juicio sobre cosas de esta vida? ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que
por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y cuando leemos el texto áureo dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta, es un pecado. Realmente Pablo los exhorta diciéndoles, ¿cómo es posible que ustedes, conociendo lo que Cristo ha hecho por vosotros, entendiendo lo que fuisteis llamados, teniendo todos esos dones espirituales, teniendo todos esos carismas, teniendo todas esas riquezas espirituales que Cristo mismo les ha dado, que el Espíritu Santo ha depositado entre vosotros? Pablo le dice, ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, no es posible que estés en este estado a estas alturas del partido, podemos decir así, que tengas divisiones y pleitos y que la iglesia esté dividida, siguiendo a uno, siguiendo a otros, pero no siguiendo la verdad que es Cristo. Es intolerable. Por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, os suplico, hermanos, entiendan, hermanos, comprendan, hermanos, que no puede ser eso en la iglesia de Cristo. Es inaceptable eso en la iglesia de Cristo, las contiendas, los celos, las envidias, los chismes. Es inaceptable en la familia de Cristo. Es inaceptable. Dice, vamos al punto, dice, el ir a los impíos para que juzguen a los santos es ignorancia. En el capítulo 6 de 1 Corintios es claro que las relaciones entre los hermanos de la iglesia estaban quebradas, pero el escritor les corrige la manera como enfrentan sus discrepancias. Al estudiar el versículo 1 es claro que los hijos de Dios podemos tener discrepancias de diferentes categorías. Y da un ejemplo aquí. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión relacionada con Juan Marcos. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Que Juan Marcos los abandona, por tanto Pablo ya no lo quiere llevar en uno de sus viajes misioneros y por lo tanto Marcos se va por otro lado, pero dice, pero ambos creyeron conveniente para la buena marcha de la obra. Y esto lo leemos en Hechos 15:37, ahí está la historia. O sea, ellos no se quedaron en esa discusión. Bueno, hubo esto, pasó esto, pero nosotros predicamos a Cristo. Nosotros predicamos a la palabra de la cruz y por lo tanto esto no va a detener la obra de Cristo. Cada quien se fue por su lado y más adelante Pablo habla bien de Marcos. O sea que esa discrepancia que hubo en ese instante se pudo restaurar. Se pudo restaurar porque eso es, hermanos, en el corazón del creyente no existe esa amargura esa contienda, eso en su interior de que va a durar toda la vida. No, tal vez pueda haber, como dice aquí, hay discrepancias y puede haber ciertas controversias, pero eso no dura toda la vida. Eso tiene que pasar en un instante, tiene que salir en un instante. Eso no echa raíz en el corazón del creyente, como en el corazón del impío. En el corazón del impío, eso echa raíz a tal grado de que muchas personas pueden matar a otras personas porque se hace una raíz de odio, una raíz de amargura. Pero en el corazón del creyente no existe eso. No hay cabida para eso. Yo siempre digo en mi corazón y digo en mi mente que no puedo entender cómo una persona
pueda matar a su propio hermano. Nunca, no puedo entenderlo hasta hoy en día, cómo una persona puede matar a su propio hermano. Hablando en el hombre natural, en el hombre que no conoce de Dios. Ahora, en la familia de Cristo, no tiene que haber eso. No tiene que existir eso. Al contrario, tenemos que inmediatamente arrepentirnos, inmediatamente pedir perdón. ¿Por qué? Porque indudablemente, como les leí en primera de Juan 1:8, que pecamos, y si decimos que no pecamos, somos mentirosos y no, la verdad no está en nosotros. Pero el creyente, el que tiene el Espíritu Santo en su interior, inmediatamente lo redarguye y le enseña que está mal, que tiene que pedir perdón o tiene que ver cómo soluciona esa manera, porque no puede existir eso en la familia de Cristo. En la familia de Cristo somos llamados a convivir, a relacionarnos, a amarnos unos con otros. Si la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos, ahora ¿por qué no podemos amar a nuestro hermano con toda nuestra vida? Y Pablo, Pedro o cualquier apóstol pudo haber dado su vida por otro hermano. Tal es así que ellos no escatimaban nada, sus recursos, no escatimaban sus cosas materiales, no escatimaban su vida. ¿Por qué? Porque aún en lo más profundo amaban a sus hermanos, y ellos querían predicarles y querían exhortarlos y querían dirigirlos, querían edificarlos, porque amaban a su hermano. Por lo tanto, la familia de Cristo está llamada a amarse. El amor, dice la palabra de Dios, que es el vínculo perfecto, es aquello que nos une. El amor de Cristo dice que ha sido depositado por el Espíritu Santo en el interior de nuestros corazones. Y como el Espíritu Santo, siendo tan poderoso, que es el mismo Dios, no va a obrar de una sobremanera de que yo pueda amar a mi hermano con todo mi corazón, que yo pueda tenderle la mano siempre que esté necesitado. A un espíritu de humildad, de mansedumbre, de amor, de gozo, de paz, de regocijo fuimos llamados. La familia de Cristo se ama de una manera que el mundo no lo comprende. De tal manera que la palabra de Dios deja un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y esto es pero tan hermoso. Dice que es en 1 Samuel, creo que es 1 Samuel capítulo 18. Dice que la vida de Jonathan, el alma de Jonathan, quedó ligada. Ahí lo va a buscar el pastor. Yo creo que es 1 Samuel. Sí, esa es. Dice que el alma de Jonathan quedó ligada a la de David. Esta historia es pero tan hermosa, hermanos. Y ese es realmente el amor verdadero al que nosotros fuimos llamados. Esta historia es tan maravillosa que dice, a ver si lo puedo leer aquí. Dice, hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Entonces, ¿cómo tengo que amar a nuestro hermano Yenko allá en Argentina? Como a mí mismo, como me amo a mí mismo. ¿Cómo tengo que amar a mi hermana Claudia, hermana Emérita, hermano Mario? Como a mí mismo. ¿Por qué? Porque es una misma familia. Es un solo cuerpo. Como muchas veces hemos dicho, yo no puedo agarrar mi mano y cortármelo con un cuchillo y no sentir en todo mi ser. Va a sentir todo mi ser, esa cortadura va a sentir todo mi ser. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos algo que enoja a mi hermano, algo que daña el corazón de mi hermano, es como que si me lo estoy haciendo a mí mismo. Por lo tanto, Pablo exhorta a la iglesia de Corintios que tiene que desaparecer todo eso.
contiendas, celos, pleitos, todo eso no agrada a Dios. En el versículo 2 comienza con una mención a la ignorancia espiritual de los hermanos. Ellos parecían ignorar que los santos han de juzgar al mundo, así que los hermanos debían saber la autoridad que el Señor había conferido a la iglesia. O sea, ellos tenían las divisiones, tenían pleitos y lo llevaban a los tribunales. Para los tribunales, para que un impío diera un veredicto. Y cuando todos sabemos que la justicia es tan injusta, porque el hombre impío no puede juzgar rectamente. Y hay muchos casos. Y lo podemos ver una y otra vez, la corrupción que está al día. Ellos no pueden juzgar rectamente. Por eso Pablo los exhorta, le decía, bueno, y ustedes llevan sus pleitos, llevan sus contiendas a los tribunales. ¿Y cómo yo les puedo decir que son hermanos espirituales? Tengo que tratarlos como carnales, tengo que tratarlos como inmaduros. Pero ustedes deben de entender esto, que los santos han de juzgar al mundo. Que los santos han de juzgar al mundo. Ajá. ¿Cómo es esto? Que van a juzgar el mundo. No comprenden esta palabra y no pueden juzgar una cosa tan pequeñita que tienen que llevarlos a tribunales para que un impío les dé un veredicto, que el veredicto muchas veces va a ser injusto. Entonces Pablo reprende de manera tajante esta actitud que habían tomado los corintios, pero como leíamos, no para desecharlos, sino para enseñarles a vivir una vida que agrade a Dios. Otro punto, hermanos, los santos deben juzgar las cosas de esta vida. En el versículo 3 añade la enseñanza que los santos estamos llamados a juzgar aún a los ángeles. La primera lección al respecto es que todos tenemos que rendir cuentas. Por tanto, necesitamos conducirnos en el temor de Dios para que en el día del juicio no seamos avergonzados. El versículo 4 critica que los asuntos que lidiaban entre ellos mismos eran arbitrados por quienes eran de menor estima en la iglesia. Pablo sabía reconocer cuando un hermano ganaba un grado de honor dentro de la congregación. Por ejemplo, dijo que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3:13. Así que la referencia a los hermanos que son de menor estima a la iglesia no es un señalamiento discriminatorio. Pablo lo habla en el contexto de reconocer que hay hermanos que no tienen la capacidad suficiente para juzgar entre los santos, ¿verdad? No todos pueden juzgar los asuntos internos de la iglesia porque muchos no tienen el debido conocimiento, ¿verdad? Así que Pablo los instruye, los exhorta para que estos pleitos, estas contiendas no sean llevados a los tribunales, sino que sean juzgados ahí en la misma iglesia. Y que hay gente capacitada, que tiene la autoridad, que tiene el conocimiento, que tiene la sabiduría de Dios para poder establecer un veredicto conforme a la palabra de Dios. Así que la iglesia de Corinto estaba totalmente fuera de la palabra de Dios. Vamos al otro punto. Dice, la iglesia necesita sabios que juzguen los asuntos entre hermanos. Un hermano sabio podrá lidiar con los problemas entre los creyentes. Nuevamente, el carácter cristiano ideal es puesto a prueba aquí y se refleja otra vez que las contiendas entre hermanos no son propias de la madurez espiritual. En el versículo 5, Pablo dice con toda claridad que escribe estas palabras para avergonzar a los hermanos. Obviamente no se refiere a una actitud condenatoria del apóstol, sino a causar esa vergüenza que puede producir arrepentimiento. Y eso es lo que eso es lo que quiere llevarlo Pablo. Hermanos, a eso es lo que quiere llevar a Pablo a esta iglesia. A que se arrepientan y que vuelvan
y que vuelvan y entiendan cómo tienen que conducirse, cómo es la autoridad en la iglesia, cómo tienen que tratarse los asuntos en la iglesia, cómo tienen que tratarse las discrepancias en la iglesia. Pablo los lleva a este punto de exhortación con ese objetivo, con esa finalidad, para que ellos se arrepientan y puedan realmente tomar una decisión que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, y por lo tanto, si va de acuerdo a la palabra de Dios, va a agradar a Dios indudablemente. El versículo 6 pone al descubierto una de las fallas que daban origen a las tantas discrepancias entre los cristianos de Corinto. En las primeras 6 versículos de este capítulo 1, el escritor menciona 4 veces la palabra hermanos. Debemos recordar que ese mismo término lo usó el padre de la fe, Abraham, cuando se suscitaron pleitos entre los pastores del ganado suyo y los de Lot. Entonces Abraham dio a entender que, como eran hermanos, no debía haber altercado entre ellos. Génesis 13, 7 y 8. La palabra enseña que a paz nos llamó Dios. Por tanto, debemos procurar estar en paz con todos. A paz nos llamó. Y ese era uno de los objetivos. Y para mí es indudablemente que el objetivo principal. A paz nos llamó Dios, a estar unidos, a no tener discrepancias, a no tener pleitos, a no tener contiendas, a estar en un mismo sentido, en un mismo parecer, a estar en un mismo espíritu. El espíritu que mora en nosotros siempre busca darle la gloria a Dios. Por lo tanto, cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros decimos, es con el mismo objetivo, darle la gloria a Dios, darle toda la gloria a Dios. Y a eso nos llamó Dios. La palabra enseña que a paz nos llamó Dios, por tanto debemos procurar estar en paz con todos. En paz con todos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Solamente en ti confiaré, Señor. Fuimos llamados, hermanos, a estar en paz con todos. Realmente cultivar un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, puede ser difícil. Pero la palabra de Dios una y otra vez nos enseña de que debemos ser humildes, de que debemos ser misericordiosos, de que debemos ser mansos, de que debemos agradar en todo momento a Dios con nuestra actitud. Cada momento de nuestra vida tiene que ser con ese objetivo de agradar a Dios, El hombre natural no se acuerda que existe Dios, ni entiende quién es Dios. Dice la palabra que para él todas las cosas de Dios son locura. La palabra de la cruz es locura para él. No somos llamados a andar conforme a la carne, sino somos llamados a andar conforme al Espíritu. Y una persona que anda conforme a la carne no agrada a Dios. Una persona de que todavía existe celos, contiendas, división en su corazón, no agrada a Dios. Y Dios nos mandó a que haya paz entre nosotros, de que haya amor entre nosotros. Y debemos cultivar eso. Vamos al otro punto. Mejor es sufrir agravio que enemistarse con un hermano. En el versículo 7, Pablo señala que es una falta de los hermanos que tengan pleito entre ellos. De aquí aprendemos esta lección. Uno de los elementos que mide la salud de una iglesia es que haya armonía entre los hermanos. Jesús pidió al Padre que todos fueran uno, que fueran perfectos en unidad. Juan 17, 21 al 23, de que fueran perfectos en unidad. Que fuéramos perfectos en unidad.
una iglesia en la que haya armonía. Una iglesia en la que haya armonía. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:13. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Quién? ¿Quién es todo el cuerpo? Nosotros. Bien concertado y unido entre sí, bien concertado y unido, o sea, es entrelazado, eso es realmente un vínculo que no puede separarse. ¿Por qué, hermanos, no puede separarse ese vínculo, la familia? ¿Por qué no puede separarse? Porque la tiene unida a Cristo, porque la tiene unida a Cristo. Por lo tanto, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿verdad? Todo el cuerpo, unas manos, otros pies, otras cabezas, pero el cuerpo de Cristo, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Como le decía al principio, no puede uno ir por un lado y otro por otro lado, sino que el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, edificándose en amor cada día. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para malas obras? ¿Para estar en contiendas? ¿Para estar en divisiones? ¿Para estar en pleitos? No, dice, criados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Y cuáles son estas obras? Las obras que incluye tanto deseos como acciones, crecer en el fruto del Espíritu, el gozo, amor, paz, paciencia, mansedumbre. Todo eso es parte del carácter ideal de un cristiano, que florezca el fruto del Espíritu. Y dice el fruto, no dice los frutos, es un solo fruto. Es un solo fruto, porque en el cristiano tiene que existir todo eso. Tiene que existir todo eso, tiene que existir el amor, tiene que existir la paz, tiene que existir el gozo, tiene que existir la mansedumbre, tiene que existir la templanza, tiene que existir el dominio propio en el cristiano, el carácter ideal del cristiano. Así que vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar y tiempo, sí, queda unos minutos. Vamos a primera de Juan 4:7 y ahí terminamos. Primera de Juan. Primera de Juan. Él lo tiene el pastor. 4:7, ¿verdad? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en el corazón del creyente no hay amor, ¿qué quiere decir? Que no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De tal manera nos ha amado Dios. De tal manera nos ha amado Dios que dice la palabra que prolongó su misericordia y la ha prolongado porque nos ha amado, porque Él nos amó primero. Y si el amor de Dios fue tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no debemos amarnos unos con otros como hermanos si somos el mismo cuerpo? ¿Cómo no debemos amarnos si somos el mismo cuerpo? Entonces, Pablo hace esta exhortación, hermano, a los corintios, y la hace a nosotros también. La palabra de Dios es viva y eficaz, como leíamos en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Sigue penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y cambiándonos y transformándonos. Pablo le muestra a la iglesia de Corintios lo que Cristo había hecho por ellos. Dice, y esto eran algunos, le está diciendo, hermanos. Miren, Pablo les recuerda, miren, ustedes a muchos habían sido ladrones, algunos ávaros, algunos borrachos, algunos maldicientes, algunos estafadores. Estoy en 1 Corintios 6, es lo que les quería, cuando comencé, lo que les quería mostrar, lo que Cristo había hecho por ellos. 1 Corintios 6:11 dice, algunos eran injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados. Pero en el versículo 11 dice, y esto eran algunos, ¿verdad? Hablando de algunas de esas cosas. Mas ya habéis sido lavados. Lavados. ¿Qué? Ahora va la pregunta de examen. Lavados, ¿qué palabra se aplica? De las tres. De las tres que aprendimos el domingo. Es pregunta de examen. Nictos. Laudos, ajá. Gracias, pastor. Laudos, ¿verdad? Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo les recuerda a la iglesia de Corintios, ustedes fueron comprados con la sangre de Cristo, por lo tanto, son llamados a vivir en amor, son llamados a vivir en amor. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, tu glorioso Espíritu Santo, que permanece en nosotros, que nos enseña cada día a santificar nuestra vida. Padre, enséñanos, exhórtanos, repréndenos, enséñanos, guíanos, que tu glorioso Espíritu Santo obre en nuestro corazón de tal manera de que haya humildad, haya paz, haya mansedumbre en nuestros corazones, de tal manera que podamos ser luz, Señor, en este mundo de oscuridad, de tal manera que podamos predicar tu palabra con autoridad, con denuedo, Señor, que no nos avergoncemos de lo que somos, sino que con orgullo digamos que somos hijos tuyos, que somos cristianos y que te seguimos a ti, Señor, hasta dar nuestra propia vida, si es posible, Señor amado. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, en nuestro interior. No se trata de una vida de religiosidad, Señor, sino una vida de comunión, sino una vida íntegra, sino una vida en tu Espíritu Santo. Señor, una vez hablaste a mi corazón y me dijiste que tenía que ser guiado por tu Espíritu Santo, que nada
tiene que preocuparnos más en esta vida que únicamente ser guiado por tu glorioso Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que tú revelas a nuestro corazón cada día, que tu palabra es tan maravillosa, es tan perfecta, es tan santa, es tan buena, es tan pura, que somos guiados, Señor, que podemos poner nuestro corazón de tal manera de que no nos avergüenza nada, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, casa de oración, que la compraste a precio de sangre, Señor, y fuimos llamados a vivir en paz, a vivir en armonía, a vivir en un mismo espíritu. Gracias, Cristo, por lo que tú has hecho en nuestro interior. Gracias, Señor, por lo que tú haces y harás. Gracias porque sigues obrando. Gracias porque eres Dios que no cambia. Gracias porque eres Dios fiel que permanece para siempre. Glorioso Rey, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que cada día te alabemos y te amemos, Señor. Que esta palabra que hoy fue dada, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Nada tenemos que hacer, Señor, por contienda ni por vanagloria, sino lo que tenemos que hacer es para honrarte y glorificarte a ti, que eres Rey y Rey que reina para siempre. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias, Señor, por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén, amén. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. La paz sea con cada uno de ustedes. Amén, querido. Muchas gracias. Un tema muy importante, hermanos. Realmente para que estudiemos 1 Corintios 6 profundamente. Tiene una profundidad esa palabra de las contiendas, ¿no? No va a ser cosa que el domingo cuando vaya a la iglesia y esté parqueando, toque el carro de su hermano y lo quiera mandar a la corte porque le hizo una raya, o le prestó dinero a algún hermano y no se lo devolvió y lo quiera mandar a la corte porque no le devolvió el dinero. Pero ¿cómo? ¿Es que la palabra no es más grande que el que nos va a juzgar en la corte? ¿Puede haber ese pleito entre nosotros? ¿Y dónde está el perdón? ¿En qué momento vamos a aplicar el perdón? ¿Solamente si nos tocaron la uña vamos a perdonar? ¿Si es mayor la ofensa? En todos los años que tengo dentro de la iglesia he visto cantidades de cosas. Pero siempre, hermanos, siempre la resolución del Espíritu Santo va a ser que obremos como dice la Biblia, en derecho y acción. Y eso significa muchas veces quedar como tontos, quedar agraviados, sufrir el agravio. Porque si un hermano le prestó la plata a otro hermano, y este hermano que recibió la plata, en vez de devolverla, se va a la playa, se va para todos lados y no devuelve la plata, no está bien lo que está haciendo, no es de hijo de Dios. Y Dios va a tratar fuertemente con esa persona también. Pero nosotros bajo ningún concepto vamos a mandarlo a la corte, bajo ningún concepto. Le digo, hemos visto cualquier cantidad de cosas. Una vez un hermano lo acusaron que quería tocar a nuestros hijos. Y estaban involucrados mis hijos. Y yo soy un perro guardián de mis hijos. Pero yo fui a la reunión y le dije, primero hablé con mis hijos y me dijo que no habían pasado nada. Y fui a la reunión y yo le dije, nosotros, la familia Yenko, los hemos perdonado. Y no queremos que haya una acción judicial sobre ellos. Y los pastores se enojaron contra nosotros y lo querían mandar a la corte y lo mandaron a la policía y todo, sin pruebas. No es una acción cristiana. Ahí es donde se debe aplicar el perdón. Ahí es donde se debe aplicar el perdón. Si no solo de labios hablamos, que nos perdone como nosotros perdonamos. Entonces, este tema, como todos los temas que vemos, es tan importante, hermanos. Y tenemos que aprender. Esto es morir.
Esto es parte. Gracias, hermano Osman, pastor Osman, por este tiempo. Gracias por iglesia, por seguir creciendo en la palabra. Nos hemos hecho esta nueva meta de comenzar 7:30 y terminar a las 9. Y Gerardo y mi papá no sabían del cambio de hora, seguramente mi papá se enteró y por eso no podía entrar. Por eso es que nosotros hemos cambiado la hora y ahora hay una diferencia con lo que estamos mandando. La paz del Señor, muchas gracias otra vez, hermano Osman, y ya lo pongo y lo llevo al YouTube. La paz del Señor, iglesia, feliz noche. Hermano Osman, Hermano. gracias, hermano Osman. Hermano. Bendiciones para todos. Bendiciones.